Decir que la nueva era es la conjunción de sexualidad, o sea, deseo, y amor, es decir algo muy serio. Cuando ama a alguien empiezan todos los miedos. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de que me deje. Temor y amor siempre van juntos. Siempre la sensación que te vas a llevar es, no me escuchó. Hasta que te das cuenta que escuchó lo que nadie había escuchado. Que tu alma, lo que te pasa en todos los ámbitos de tu vida. Si la nueva era es la unión de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Si la nueva era es la unión de ciencia y magia. Si la realidad es un concepto íntimo, cuidado con tu intimidad. Primero y principal. ¿Qué quiere decir cuidado con tu intimidad? No eso que uno enseguida solamente piensa con la palabra intimidad, aunque también hay un paso entero dedicado al respecto de eso que se llamaría la intimidad, el paso 9. Y no por nada es el paso 9 de método. O sea, casi todo muere cuando tenía que nacer, en la sexualidad. Una de las maneras de nombrar la nueva era tendrá que ser la era donde se encuentren la sexualidad con el amor. Es una manera que parece muy New Age, pero en realidad es rigurosidad pura. Lo más difícil, de los griegos para acá, por lo menos, es lograr amar y desear lo mismo. Si la nueva era dice que será la conjunción del deseo con el amor, nos está clavando en el centro del alma, la flecha de la nueva era. Casi todo el mundo ama una cosa pero desea otra. Y si no, busquen en su intimidad. La intimidad es el lugar donde termina revelándose eso. Que el amor quedó con aquel príncipe que nunca existió y se pusieron azul de tanto esperarse mutuamente, pero el deseo lo tiene que tener en otro lado, o al revés, ama a su marido pero desea más o menos. Prendan una novela de la tarde en la tele y verán la historia de la vieja era. Nunca deseo lo mismo que amo. Amo a mis hijos, pero ¿cómo desearía tener otra vida? Oh, qué original que eres. Tienes un problema, tú porque no conoces a mi marido. ¿Algún otro marido no tuvo exactamente el mismo escenario de juego? Decir que la nueva era es la conjunción de sexualidad, o sea, deseo, y amor, es decir algo muy serio. Porque es el lugar donde fracasa la vieja era. Si como analista puedo avalar un minuto, perdón por la palabra, Freud, digo porque parece que uno dice Freud y... si como analista puedo avalar que lo que Freud enseñó efectivamente es lo que sigues encontrando en los consultorios cada vez que alguien tiene la infinita aventura de abrir la boca para ser escuchado. Y no abrir la boca para ser justificado, no abrir la boca para lamentarse, no abrir la boca para convencerse de que no puede hacer otra cosa o de que el otro tendría que cambiar, sino la infinita aventura que se llama iniciación, abrir la boca para ser escuchado. Esa experiencia que solo quien la vive en el Zen, en el taoísmo, en un análisis, en el shamanismo, sabe lo que es por primera vez en mi vida me escucharon cuando hablé. Siempre la sensación que te vas a llevar es, no me escuchó. Hasta que te das cuenta que escuchó lo que nadie había escuchado. Que tu alma, lo que te pasa en todos los ámbitos de tu vida. Pero tu yo primero cree que, como no lo escuchaste a él, no te escucha a ti. Si esta experiencia muestra que efectivamente la sexualidad es el lugar donde en general se arman los máximos síntomas del ser humano, toda enfermedad tiene relación directa con la sexualidad, de acuerdo a lo que hoy se llama psiconeuroinmunobiología, que no es más que la versión siglo XXI de lo que ya descubrió antes Freud y mucho antes aún el taoísmo, y más o menos en la misma época la alquimia. Nuestra máxima energía es sexual. Basta que veas una foto de una burbuja energética de alguien para que veas que efectivamente la parte más grande de la burbuja es la sexual. Eso es una gran muestra de que tu máxima energía está en lo sexual. Bien, la nueva era nos exige hacer un uso de eso, de la máxima energía confluyendo con el amor. En una vieja era donde parece que ya el amor pasó de moda. Miren qué interesante cómo cuanto más se acerca la nueva era, más se está necesitando desafiar
la posibilidad de la nueva era, poniendo en juego que, bueno, el amor es una cosa que hoy día ya es de modé, y que el deseo no es otra cosa que esa satisfacción instantánea que alguien quiere tener. Si las enfermedades se anidan en la imposibilidad de desear y amar a lo mismo, y las enfermedades se curan cuando alguien logra amar lo que desea y desear lo que ama, no estoy hablando más que de alquimia, las dos fuerzas que la alquimia ubica. Los egipcios cambiaban amor por temor. Tiene la misma raíz etimológica, aunque no lo creas. Escúchala y te darás cuenta. Tiene la misma raíz etimológica. Tememos a lo que amamos, es la conjunción. Tememos a lo que amamos. En general, lo que más amas en la vida está muy asociado a los temores. De hecho, no es difícil verlo de entrada si uno entiende que cuando ama a alguien empiezan todos los miedos. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de que me deje. Temor y amor siempre van juntos por razones etimológicas. Bien, si la nueva era es la conjunción de lograr amar y lograr desear una misma cuestión, entendemos que la nueva era es una manera de versionar, y es de lo que estoy tratando de hablar, aunque parezca que estoy hablando de cosas dispersas, puede ser, pero hay un hilo conductor de todos modos. Hay una unión de dos cuestiones que parecen opuestas. ¿Por qué? Porque si la nueva era es la unión de deseo y amor, si la nueva era es la unión de realidad íntima, si la nueva era es la unión de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, si la nueva era es la unión de ciencia y magia, la nueva, estoy diciendo, de las 11 versiones distintas que hay acerca de la unión de qué y qué es la nueva era, hay 11 culturas que nos dejaron tremendas indicaciones para esta época. Lo de tremendas, tómenlo literalmente. Tremendas advertencias, mapas y manuales para esta época. Esas advertencias nos dicen algo muy serio. Lo más probable es que no lo logren. Nos lo avisan, pero lo tienen que lograr.